Tengo el inmenso placer de tener aquí conmigo a Olatz Rodríguez, que ha venido a hablar de su libro Vivir del aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Y bueno, en primer lugar agradeceros el haberme dado la oportunidad de venir aquí y también de dar voz a enfermedades como esta. No, gracias a ti por haber escrito este libro. Es un libro muy valiente. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo? Pues principalmente por esa ansia de querer intentar ayudar a los demás. Y bueno, pues realmente también porque a la hora de estar en el ingreso sí que es cierto que siempre ansiaba leer otros testimonios. Entonces pensé que podía ser un buen método para tratar de ayudar y también para intentar dar voz a estas enfermedades, ya que yo antes de padecerla estaba totalmente desinformada. Entonces creo que una sociedad informada sobre enfermedades de salud mental, sea la que sea, pues puede prevenirla en parte o hacerla más llevadera cuando una persona la padece. Porque tu enfermedad es anorexia nerviosa restrictiva, Así en es. concreto se llama así. Sí. ¿Y qué diferencia hay con otro tipo de...? Pues al final, mira, dentro de la anorexia nerviosa restrictiva, igualmente en cada persona lo va a vivir de un modo, ¿no? Pero bueno, o sea, en aspectos generales, pues al final se caracteriza por la conducta compensatoria. En otros casos puede ser el vómito o acudir a, por ejemplo, laxantes o diuréticos. Y en mi caso, acudía a restringir la comida, de ahí el nombre, ¿no? Entonces era como una conducta de compensar. He comido esto, ahora no como lo otro, esto tiene X calorías, vale, pues hoy no puedo comer más calorías de esto, algo así. ¿Y sabes si es el trastorno más habitual, el tuyo en concreto? No lo No sé. sabes. No lo sé. Decías lo de que entiendo que te has sentido sola en el sentido de que no tenías alguien con quien hablar, que estuviera padeciendo lo mismo. Sí, en el sentido de tú. sentirme entendida, por así decirlo. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en mi familia lograron hacerlo, o sea, poquito a poco han ido entendiéndome y se lo agradezco mucho. Y desde que contaste lo que te pasaba, lo que te sigue pasando, porque no tienes el alta, No, desde luego. entiendo. Y cuando lo contaste, ¿contactó contigo gente que quiso contarte su experiencia? Sí. Que entiendo que te dio las gracias por contar tu experiencia también. Sí, y yo les trasladaba las gracias a ellos también por mostrarse sinceros y acudir a pedir ayuda. No a mí, sino a pedir ayuda ya de por sí, independientemente de que fuese yo. Y me sentí con responsabilidad en parte porque yo por delante decía que acudir a un profesional, por favor, yo solo voy a tratar de ayudar desde mi humilde punto de vista y experiencia, ¿no? Y había gente que incluso no se lo había contado a nadie y era la primera vez que se habían sentido identificados con ese vídeo y se estaban dando cuenta de que realmente tenían un problema. Y a partir de entonces habéis creado, digamos, una especie de, no de comunidad, pero sí de, os mensajeáis, Sí, habláis de forma frecuente. Normalmente sí. Y os vais contando los progresos o cómo os encontráis. Y en esa gente con la que hablas, ¿están en el camino hacia la recuperación como tú o alguno ha recaído? ¿Qué sabes de ellos? Por supuesto que sí, o sea, incluida yo mismamente este verano aproximadamente tuve una recaída, no tanto a nivel de alimentación, sino más bien depresión. Entonces, al final es un camino con altibajos y bueno, también decir que yo pienso que sí, que uno sí se recupera. O sea, para nada hay que inundarse en esa idea de que los trastornos de la conducta alimentaria nunca se corrigen, porque no es así. Sí que es cierto, bueno, bajo mi punto de vista, sí que es cierto que quizá tengas que ir con cuidadito, pero o sea, ese agobio, ese estrés, ese sentimiento de culpabilidad constante desaparece, yo pienso. Pero digamos que es una enfermedad que dices que se puede curar o sobrellevar, más bien, siempre hay que tener toda la vida un cuidado, supongo. Yo pienso que como cuando te haces un esguince o te has fracturado un tobillo, o sea, tú ya puedes andar, correr, hacer lo que quieras, pero oye, pues tener un poquito de cuidadito, quizá en los momentos en los que tiendas a estar más agobiado o en situaciones más de alerta, de estrés para ti misma, pues ahí simplemente pues cuidarte más en ese sentido, en el sentido de psicológicamente estar pendiente de qué necesidades puedes requerir en ese instante y no dejarte llevar porque no eres capaz de gestionar esas emociones. No sé si me explico, porque también creo que la base es esa, la emoción en sí, no tanto un estereotipo ni mucho.
las enfermedades mentales siguen teniendo un estigma que se une a tú tienes una dolencia Sí. y además de eso estás estigmatizada. ¿Tú cómo viviste todo eso? Pues la verdad que cuando más me afectó esto que tú comentas, el estigma social, fue a la hora de salir del ingreso, porque sabía que me tendría que enfrentar a compañeros quizá de clase que están desinformados. Ese es el problema de ahí cuando comenzamos la entrevista, ¿no? Entonces te hacen preguntas un poco que a veces duelen, en el sentido de que no creo que sea su intención, pero quizá te preguntaban, oye, pues, o no preguntar, sino te decían, pues ojalá yo también padeciera anorexia y así adelgazaba. Ya. Entonces esos son comentarios que tú dices, no, o sea, realmente la anorexia no tienes por qué estar delgado. Además, que ya de por sí es un comentario fuera de lugar, yo creo, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues eso, que un trastorno no se resume a una apariencia, ni mucho menos. Y con respecto a lo que decías ahora de esos comentarios, en el libro sí que comentas mucho que detrás de un montón de buenas intenciones se te hacía un daño enorme. Mm. ¿Y qué fue lo que más te dolió de todo lo que te dijeron con supuestamente una buena intención? Quizá esta oración que comenté ahora. O sea, alguien que te decía que entiendo que es una persona que sentía que tenía unos kilos de más con Pues, respecto a lo que, sí, por ejemplo, quizás sí. y decía que ojalá tener lo que tú tenías para poder adelgazar. Mm. Pero esa persona tenía tu edad en ese Sí. momento y no tenía los recursos, entiendo, no se le había quizás explicado cómo... Claro, o sea, al final eso lo que comentábamos de la desinformación que puede existir, y sí que es cierto que en ocasiones se imparten charlas educativas en los institutos y en los colegios, y creo que eso es en algo en lo que debemos de hacer más hincapié, porque creo que puede ser muy útil el adquirir conocimiento, porque de hecho yo era la primera que estaba desinformada, pero a medida que lo he ido viviendo y cuando yo notaba que algo estaba mal en mí, fue cuando empecé a investigar y a entender qué eran estos trastornos realmente. Entonces es complejo, pero por lo menos una noción básica para, pues al menos comprender, ¿no? Y poder situarse desde su punto de vista, aunque sea bastante complejo. Pero... Esto que me cuentas, este tipo de charla, este tipo de educación, ¿crees que es como el primer paso que se tiene que dar para acabar con esos estigmas? Ya para empezar, que Sí. la persona que sufre una enfermedad mental no tenga un doble sufrimiento por eso. ¿Y qué más crees que se puede hacer? Bueno, por supuesto, invertir más recursos en salud mental. Siempre, De eso hablaremos ahora también. Sí. sí, en lo que es la sanidad pública, aunque bueno, ya bastante afortunados somos, ¿no?, de tener una sanidad pública. Pues la verdad, quizá eso, el trabajo de empatía, y yo creo que todo se relaciona, ¿no? Al final, el que desde pequeñitos nos eduquen en una base que no sea la comparación con el resto, sino simplemente cada uno es como es, está bien mientras tú te respetes y respetes al resto. Entonces, creo. Daba las gracias por la sanidad pública que hay en Desde- España, pero es cierto que la sanidad pública se ha visto amenazada. Sí, Lamentablemente con la pandemia se ha expuesto como todos los problemas que tiene sí, y carencias, o sea, y las y carencias. es una buena oportunidad para ponerse a ello, ¿no?, a solucionarlo, desde luego. ¿Y cómo notaste tú o notaste tú esas carencias en la sanidad pública? Pues yo la verdad es que a la hora de ingresar, totalmente agradecida y afortunada, de verdad. O sea, estuve un mes en el hospital y me alimentaron, tenía ayuda psicológica, endocrinos, nutricionistas, desde luego que estuve atendida y además bastante bien, eran personas muy cercanas y respetuosas. Y bueno, pues sí que es cierto que quizá cuando ya me dieron el alta del ingreso, no de la enfermedad, pues tenía que quedarme de las manos de psicólogos en un tratamiento ambulante, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que quizá hasta dentro de 3-4 meses tras ingresar no había cita en psicólogos. Entonces, una familia como podía ser la mía o como muchas en España no tenía la capacidad económica para permitirse pagar un psicólogo privado. Entonces, nos podríamos haber visto desamparados tras salir de un ingreso, pues sin poder tener ayuda psicológica, ¿no?
¿Qué pasa? Que tuve mucha suerte, la psicóloga que me atendió en el hospital se ofreció voluntariamente a tratarme de manera altruista. Claro. Cosa que a día de hoy le agradezco de corazón y mi familia me imagino que también. ¿Y has seguido en contacto con ella? ¿Sigues? Sí. Y bueno, o sea, la verdad, hace mucho que no he hablado con ella porque tampoco nos dimos un número de teléfono, por ejemplo. Entonces es más complejo, pero por supuesto que me encantaría. Claro, pero lo que comentas es que esto fue en el Hospital de León. Sí. O sea, que el trato y las atenciones en el Hospital de León fueron adecuadas, fueron Sí, buenas, desde luego. pero luego el problema llegó al salir. Y sobre Claro. todo con el tema del tratamiento que tú necesitabas para recuperar tu salud mental. Entonces sí que es cierto que ya está fallando lo que es el asunto de la salud mental. Así es. Que es un tema que está como muy en el centro, ¿no? De un tiempo. Antes no se hablaba tanto y Sí. ahora ha llegado el Parlamento, incluso Sí. hay algún partido que quiere... Íñigo Errejón, que fue creo que de los primeros que anunció la necesidad de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Creo recordar. Ahora que mencionas a Íñigo Errejón, cuando tú comentaste, bueno, con el libro o cuando tú hablaste de lo que te pasaba en Instagram, que se formó un gran revuelo, hablaste en el libro también de, bueno, las entrevistas, que no todas fueron cómodas. ¿Se puso en contacto contigo alguien, algún político, alguien relevante, alguien...? No, No lo recuerdo. No lo recuerdas. ¿Y te hubiera gustado que hubiera ocurrido? La verdad, creo que, o sea, para mí cualquier persona en la sociedad implica, o sea, repercute de la misma forma. Quiero decir, a pesar de que un político pueda tener, o una política, pueda tener más prestigio, o al menos es más conocido, repercute de la misma forma. O sea, me siento igual de agradecida. Pero creo que tu intención podría ser más bien para querer, ¿verdad? Claro, no el prestigio que tenga esa persona o lo importante que sea para ti, sino lo que puede implicar que alguien, pues por ejemplo, conociendo tu caso, pues diga, mira, es que... Que se preocupase por estas enfermedades más de cerca, ¿no? Y aparte de eso también porque tú sí que es cierto que en el libro tú hablas de la culpa, pero no le echas la culpa a alguien en concreto. Hablas de una serie de personas, pero también de circunstancias de ti misma que te llevaron a padecer anorexia. Pero sí que es verdad que expones una serie de conductas o actitudes que deberían cambiarse en el CAR, en la gimnasia rítmica. ¿Tú crees que desde que, o no sé si sabes si han cambiado las cosas desde que contaste lo que te pasaba? Pues ojalá sí sea, pero no lo sé. La verdad que respecto al mundo de la rítmica sigo muy conectada en lo que son las competiciones y demás. Me gusta mucho verlas. Pero con lo que es el ambiente en León y demás no me he visto preparada o no he sentido el interés de continuar conociendo, por así decirlo. Me es complejo. Perdón, ¿qué reacción conoces la reacción o, bueno, dices que estás un poco desconectada del mundo? No sé si te ha llegado algún tipo de reacción de, pues, por ejemplo, de las que fueron tus entrenadoras, que las mencionas. En el libro dices que probablemente no les guste lo que cuentas. ¿Te ha llegado algo o sabes algo de esa reacción? Por ahora no. No. ¿Y te gustaría conocerla? Por supuesto que sí, y también para tratar de entender quizá lo que haya podido molestar y hablarlo. Ya en su momento hablamos ambas partes lo que nos molestaba y bueno, si hay que volverlo a hacer yo encantada, desde luego. O sea, para nada mi intención es hacer sentir mal a alguien. En tu libro además hablas de que más que buscar culpables quieres buscar soluciones. Sí. ¿Y qué soluciones te gustaría proponer para que esto no vuelva a pasar? Pues entre otras cosas, tratar de concienciar en el sentido de que una enfermedad, sea cual sea, que respecta a la salud mental, no se puede resumir a una causa o a un factor, sino que son múltiples circunstancias las que te llevan a ello, ¿no? Entonces, al final, pues no se puede resumir a qué ha sido un deporte, a qué ha sido un entorno familiar, es un conjunto de circunstancias, eso por un lado, y luego que
lo que hablábamos de la concienciación desde pequeñitos, la educación en base al respeto, la igualdad y también la mayor inversión de recursos en lo que es la sanidad pública para que todo el mundo pueda acceder a un tratamiento como lo merece, ¿no? Entonces, creo que bajo mi punto de vista que también carezco de un conocimiento. Bueno, puedes contar lo que tú has vivido al final. Sí, lo que estás... Yo eso es lo que me encantaría, o sea, no solo por mí, sino por todo el mundo que pueda padecerlo. Y me imagino que también el hecho de que no se vea la comida como un enemigo, Totalmente. que es un poco lo que expones en el libro, Sí. que pasaba en el centro de alto rendimiento. Sí. Al final se hacía entender, como tú dices, ciertos alimentos como pues mejor no los comas, por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque no fuese directamente hacia mí, quizá esos comentarios, tú los escuchas, entonces entiendes que, bueno, por lo menos si tienes una personalidad semejante a la que yo tenía, entiendes que no debes de hacerlo, a pesar de que no te lo estén diciendo. Para que tú estés haciendo algo bien, debes cumplir eso que también le han exigido al otro. Al menos ese era como mi punto de vista. Poco a poco eso me fue influyendo, luego otros comentarios que sí que fueron quizá más directos, no solo del entorno deportivo, sino también a través de las mismas redes sociales no puedes verte influido. Pero igualmente, o sea, todo viene de una base de no poder gestionar tus propios sentimientos. Y luego ese momento báscula, ¿no? Que era como como una especie de criminalización hacia si alguien engordaba gramos o kilos, no sé cómo funcionaba eso. ¿Qué era el momento que más temíais? Podría decirse que quizás sí, quizás sí. Y ¿qué es lo que más te ha...? Cuentas muchas cosas y claro, es que es tu biografía. Bueno. En tus 18 años, al final estás contando lo que has vivido en todo este tiempo. ¿Qué es lo que más te ha costado contar de todo lo que reflejas en el libro? Creo que nada. O sea, realmente es lo que soy y creo que es algo natural, o sea, ya está. No ha habido así... Sí que lo que me ha sido complejo es recordar quizá todo lo vivido en el sentido de lo que respecta a la enfermedad, porque aún cada vez más, pero aún no llego a entenderlo por completo, entonces quizá lo que pienso a día de hoy o en el momento en el que se redactó el ejemplar pues pueda variar a lo largo de los años, ¿no? Entonces es eso lo más complejo, el poder definir como tal esta enfermedad cuando realmente aún es muy compleja y creo que me queda camino por recorrer. Entonces, me decías que no conoces la reacción de tus exentrenadoras. Sí. Supongo que sí la de tu familia. Sí. ¿Qué han dicho ellos? Sobre todo tus padres. Sí. Sobre todo mi padre en ocasiones, o sea, el primer lugar me dijo que le encantó, que se sentía muy orgulloso, estaba contento, pero a la vez estaba triste porque sentía que se había dado una imagen que quizás se podía extorsionar y confundir. Entonces, básicamente, o sea, me gustaría quizá aclarar que mi intención para nada era dar esa imagen de mi padre ni de mi hermano en ocasiones, ¿no? Porque o sea, ellos lo que hacen es jugar mucho con la ironía, el sarcasmo y las bromas, ¿no? Y quizá los comentarios que decían era de ser cariño, y estoy segura que así lo era. Lo que pasa es que yo no soy capaz de... Me lo tomo todo muy personal, ¿no? Entonces, la intención no era tanto acusarles, sino decir, oye, hay que tener cuidado quizá con lo que se dice, tanto yo como todo el mundo, porque podemos causar daños aunque no sea nuestra intención y bueno. Volvemos un poco a lo de las buenas intenciones, a esas buenas intenciones o a ese yo no busco hacerte daño, pero te digo esto y a lo mejor es verdad, esos comentarios que a veces hace la gente, incluso a cualquiera, ¿no? Con el, pues estás más delgado, pues a lo mejor que a alguien le digan estás más delgado, exacto, no le parece bien y esa persona ya se está viendo y no necesita que le digan si está más delgado o más gordo o más moreno. O sea, todo lo que son alusiones al físico es algo innecesario. Es innecesario, sí, opino en este sentido lo mismo que tú. No quería terminar sin preguntarte por el centro se ha visto envuelto también en un escándalo sobre algunas de tus compañeras que han denunciado acoso hacia ellas. Tú lo comentas, pero tú no te sientes, no te has sentido como ellas, entiendo, ¿no? Con lo que has dicho. No hasta ese punto. No hasta ese punto. No. Pero sí has
notado comportamientos o actitudes que no deberían ser así. Sí. O sea, hay cosas que deberían cambiar. Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Cosas que deberían cambiar en... Sí, desde luego que sí. O sea, quizá un programa de concienciación para que las propias entrenadoras puedan tener las herramientas para tratar con niños, con personas, con adolescentes, ¿no? Porque al final es eso, saber lidiar con la situación, porque ellas también supongo que tengan que llevar encima un estrés y una ansiedad que quizá, bueno, no sé si llamarlo ansiedad como tal porque es un trastorno en sí mismo, pero bueno, lo que se entiende por nervios y... Sí, te entiendo lo sí, que decías. Entonces, que ellas también pues, sean herramientas para que eso no repercuta en sus gimnastas, ¿no? Y una cierta educación y respeto que entiendo que no lo mismo, no sea su intención, ¿sabes? Pero, oye, pues creo que una concienciación a ese nivel también estaría muy bien. Y uno de los objetivos también con el libro es eso, tratar de hacer ver que a veces eso puede causar problemas. Conforme tu libro, todo lo que has dicho, y sí que me llama la atención que a lo mejor no se haya acercado a ti o hacia... o al centro, o sea, alguien con poder, alguien con mando como para cambiar todo esto. Entiendo, porque con todo lo que ha pasado, con lo que tú cuentas, hay algo en la gimnasia, bueno, no en la gimnasia rítmica en sí misma, sino en cómo se ha gestionado que no se ha gestionado bien. Supongo que sí. O sea, al final, no sé si quieres referirte a los temas de justicia y demás, pero vaya que... Bueno, un poco a todo, ¿no? Sí. A todo, porque al final tu historia no tiene... O sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. Tú estás contando una historia diferente, sí. Pero también estás mostrando cosas que no se hicieron bien en ese sentido. Bueno, como decías, tu libro busca soluciones y esperemos que haya soluciones, que haya cambios. Ojalá. Para mejorar, porque... Y sobre todo que pueda ayudar a alguien en algún modo. Y que además que para ti, por lo que has contado, la gimnasia rítmica, la gimnasia sigue siendo una... Aunque tú nunca vas a volver a ella. O sea, no me atrevo a decir nunca, ¿no? Pero desde luego que no me lo planteo. Pero tampoco reniegas de... O sea, tú si volvieras a ese momento en el que pasaste por el Club Ritmo, si dijeras, si pudiera volver, tú volverías a entrar allí, volverías a unirte a la gimnasia rítmica. ¿A unirme a la gimnasia rítmica? Sí. Sí. Lo que no sé si exactamente en el Club Ritmo, más que nada porque creo que habiendo vivido lo que he vivido no me sentiría ya con la confianza de volver, pero no por nada, sino simplemente cuestiones personales quizá. Pero, por ejemplo, con alguna de las entrenadoras guardo el contacto, ¿no? Y la verdad que me siento bien hablando con ella. No con todas quizá, pero... Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por venir a hablar de tu libro, por venir a hablar de Vivir del Aire y de tu experiencia. Muchísimas gracias a vosotros. Y que te vaya muy bien. Gracias.